Bienvenidos a MAD, Mentes Aliadas por el Diseño, el espacio para hablar de sostenibilidad, diseño y cualquier otra locura del mundo de la arquitectura y la construcción. No somos un podcast más, somos MAD, locos por la arquitectura. Bienvenidos. Hola, soy Juan Giraldo, su anfitrión de hoy en MAD, Locos por la Arquitectura. El día de hoy nos acompaña Julie Wadron, una arquitecta apasionada por los factores humanos. Ella es especialista en ergonomía y tiene un doctorado en factores humanos precisamente. Y queremos abordar un tema hoy desde la persona, el factor humano y la energía. Vamos a ver esto hacia dónde nos lleva. Bienvenida, Julie. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, Julie, yo quisiera preguntarte, como antes de iniciar, ¿en qué momento fue esa decisión a mí, la arquitectura, o la parte que más me llama de la arquitectura es la gente y los factores humanos, y cómo terminaste haciendo un doctorado en factores humanos? Bueno, primero yo soy profe de factores humanos en ingeniería industrial en la Escuela de Ingeniería o la Universidad de IA. Y ahí soy también la líder en un grupo de investigación que se llama Energía. Y yo creo que el llegar a este punto en la carrera en el que uno, arquitecta, da clases en ingeniería industrial, investiga en temas de energía, tiene que haber hecho una mezcla muy grande de temas, tiene que haber tocado muchos nodos en el trayecto. Yo creo que todo inicia cuando estaba en la universidad, en el grupo de MAT, Energía, Medio Ambiente y Tecnología. Yo soy egresada de la Nacional y ahí en el último año, como por cosas de la vida, llegué al tema de la bioclimática. Y en ese tema de la bioclimática empecé a entender temas de confort, de sostenibilidad, de calidad de vida, y yo dije, por aquí me gusta esta línea. Y tuve la fortuna de encontrarme con mis mentores de ese momento, Jorge Ader y Alex, que tenían su oficina que se llamaba PBG Arquitectos, y PBG era una especie de laboratorio en temas de bioclimática, bienestar, calidad de vida, en entender la gente, en entender el entorno, y de ahí empecé a trabajar con ellos y yo dije, está bacano este cuento. Esto me gusta. Esto me gusta, es por acá. Y empezamos, eran puros juegos, porque llegaba algún arquitecto con un problema complejo de una fachada hacia el poniente, con X o Y diseño, y nosotros decíamos, venga, yo se lo puedo optimizar. Yo voy a ayudarle a que el confort térmico al interior del edificio mejore, a que usted pague menos energía, a que su máquina de aire acondicionado sea más chiquita, y nos poníamos como una serie de retos para optimizar eso. Y en ese transcurso como de entender el viento, la luz, la acústica, me di cuenta que nos faltaba algo y nos costaba mucho meter en todas esas ecuaciones a la gente. Generalmente casi nada. Hacemos edificios para la gente y faltaba meter en la ecuación a la gente. Nada. Y si uno se pone a ver, la mayoría de simulaciones ambientales son edificios vacíos. Cajas sin vida. Sin vida, carecen de cotidianidad, del desorden, de cómo operamos los sistemas. Y en esa como necesidad de entender más la gente, ahí me metí a estudiar ergonomía. En ergonomía estudié con puros médicos y entendí que la ergonomía en Colombia era muy como al final del problema, es decir, cuando la gente ya se nos está enfermando. Cuando ya hay una dolencia, digo, ay, me dolió la rodilla, ¿qué será? Pero no, entonces, me preocupo en cómo evitarlo. Que la postura, que muy de resolver al final, y yo decía, no, esto se tiene que entender desde el principio. Si diseñamos bien, si optimizamos el sistema desde el inicio, no vamos a tener gente enferma, no vamos a tener gente incómoda, etcétera. Y ahí me encontré con el grupo de investigación de Human Factors de la Universidad de Nottingham y empecé a leer unos artículos de ellos y yo dije, esta gente entiende el problema por donde yo quiero tomarlo. Y ahí fue que llegué a un grupo de investigación en el que entiende la ergonomía y los factores humanos
como un sistema y pone al ser humano en el centro de ese sistema. Factores humanos son las metodologías, teorías, técnicas para entender las relaciones entre los humanos, los objetos y el espacio. Super. Eso puede ser mi relación con este micrófono o mi relación con la ciudad, cualquier escala. Y en ese sentido, como que todo empezó a encajar bien, claro. Y por eso llegué a Factores Humanos. Tiene mucho sentido cómo todos esos nodos que fuiste tocando te fueron aterrizando. Y decía yo al inicio que íbamos a hablar de energía, entonces claro, tú me dices que no es ni la escala, es el micrófono o la ciudad. Y cuando uno ya dice la ciudad, ya habla de unos flujos energéticos bastante interesantes. Y entonces supongo que ahí la vida te dijo, pero ¿por qué no hablamos también de energía por aquí? Entonces, esa transición, ¿cómo fue? Porque pues me parece chévere también hablar, no quedarnos en arquitectura y en factores humanos, porque creo que hemos hecho varios episodios hablando de la gente al interior, cosa que hemos podido aprender de los maestros que también compartí con ellos bastante tiempo. ¿Cómo sería ya la energía y cómo se relaciona con el factor humano? Porque uno podría decir energía y se imagina o la planta allá generando energía o llegó a la casa por un sistema cableado, conecto, pero no pienso en el ser humano y la energía. ¿Cómo es ese mix? Sí, como ese sistema hipercentralizado que es el que tenemos todavía operando y que está intentando hacer la transición. Fue muy bacano porque cuando yo hice mi doctorado yo me enfoqué en comportamiento humano en espacios públicos y ahí me volví experta en predecir comportamiento humano, por así decirlo, en entender la vida humana e intentar generar ecuaciones que permitan predecir X o Y comportamiento. Y ahí conocí una profesora que también fue una mentora tremenda, Lucelia Rodríguez, de la Universidad de Nottingham, del grupo de investigación Buildings, Energy and Environment. Entonces ella me invitó a un proyecto de comunidades energéticas. Y en ese proyecto, básicamente una comunidad energética es decirle a un barrio que se vuelva empresa de energía y decirle a la gente, usted puede generar su energía, consumir y venderle al sistema. Y eso obviamente para uno aterrizar un proyecto tan grandote dentro de, no sé, imagínate tu mamá, el tío, la abuela, es un proceso ¿cómo complejo. le traduces eso y decir ¿Cómo que se traduce? No tienes que comprártela a alguien que te la trae, producirla. Exactamente, y en ese proceso obviamente pues están matemáticos, físicos, ingenieros, pero también personas de la parte social, psicólogos, factores humanos haciendo el enlace ahí entre todas las partes. Entonces son proyectos de investigación que buscan generar, en este caso energía, de forma diferente, utilizar tecnologías que ya están disponibles en el mercado y decirle a la gente, vea, usted puede generar su propia energía, usted puede vender energía, usted puede aprender un poquito más del tema, y así llegué como por ese proyecto. De ahí se derivaron otros proyectos súper interesantes de movilidad eléctrica. Ahorita podemos hablar un poquito más de ese tipo de proyectos, pero esa fue la conexión, como que me encontré con la gente que era en el momento que era. Se me cruzaron acá las ideas con otro capítulo en el que estuvimos hablando de, para hacer un edificio eficiente, desde descarbonización, podemos llevar a energía la mayoría de usos en vez de gas, porque la energía la podemos producir de muchas maneras renovables, ya eso es otra exploración, pero me conectó con esta idea porque claro, si yo puedo producir mi propia energía, hacer comunidad energética y de entrada tengo otro tema eficientes, vehículos, en vez de combustión lo puedo hacer eléctrico, que eso tendrá toda una discusión detrás, pero de dónde viene la energía que luego va a operar. Bueno, ahí hay un ciclo de vida de cada uno de estos temas muy, muy profundo que seguramente no vamos a poder revisar acá a detalle, pero creo que empezamos a conectar otra vez los hilos. Tú fuiste llegando, pero ahora devolvámonos de cómo estas comunidades energéticas también terminan afectando directamente la arquitectura, el ser humano y a estos factores. Yo quisiera, antes de hablar de la movilidad eléctrica, que me contaras o nos contaras tus experiencias en estas comunidades energéticas, de cuáles fueron los retos más complicados
tanto sociales como técnicos, que recuerden en este momento y cómo pudieron darle como respuesta, porque de pronto hay alguien que quiera hacerlo, pero se encuentra con un problema y de pronto no tiene el apoyo de muchos profesionales porque lo está haciendo más por amor al arte, como decimos por acá popularmente. Cuando hay un grupo de investigación detrás y muchos profesionales, quizás es más fácil encontrar la solución. Entonces, si nos puedes contar anécdotas y problemas y posibles soluciones, sería muy interesante. Bueno, yo creo que el principal problema o barrera, reto, sí, sí, más que todo, de armar una comunidad energética es que cada comunidad es diferente, ¿cierto? Entonces, no es como yo cojo este modelo y lo replico N mil veces, porque la comunidad energética existe solo si hay participación y beneficios de la comunidad. Y eso significa un proceso de conversación con las personas para que entre ellas y entre los actores, porque pueden haber diferentes actores, puede haber un gobierno local apoyando, puede haber un funding de investigación, una plata que viene de alguna organización que también está apoyando, y todas esas partes tienen unos intereses. Entonces, poner a conversar todos los intereses y que eso funcione en el largo plazo. Claro. Ese es el reto más grande. Y que cuando yo termino esa comunidad energética y quiero armar otra comunidad energética, hay que volver a arrancar esas conversaciones porque las necesidades en cada entorno son diferentes. Entonces, si yo tengo una comunidad energética, no sé, en estratos altos es diferente a una comunidad energética en estratos bajos, o si es rural o si es en la ciudad. O si es en la costa, en el centro del país o en el Pacífico. Exactamente. Entonces, yo creo que esa es una de las barreras más grandes. ¿Qué cosas como bacanas hay en ese proceso? Y es que la gente le da a uno las ideas. Uno a veces cree, desde la academia uno tiene también sus egos y uno dice, no, yo tengo esta idea. Llevo 20 años estudiando esto, ¿cómo no voy a poder solucionar este problema? Y va uno y se siente y conversa con la gente y uno, qué buena idea. Ellos son los que tienen la solución a cómo se arma. Me acuerdo alguna vez que estábamos haciendo unos talleres de co-creación de estrategias de qué incentivos iba a tener la comunidad y cómo se distribuían los incentivos. Entonces, digamos que eran 50 casas y decían, no, pero pues es que si dividimos el incentivo económico entre 50, eso al final es muy poquita plata, porque no incentiva nada. No incentiva mucho. Ajá. Y empezaron a decir, no, hagamos un fondo común. Y ese fondo común nos lo empezamos a gastar en otras estrategias verdes. ¿Qué tal si después de cierto tiempo que ya tengamos un poquito más de plata, compramos unas bicicletas comunitarias? Después de cierto tiempo, y pensaban así a largo plazo, compramos un carro eléctrico para movilidad compartida de la comunidad. Y le empezaron a poner como una agenda a qué pasa con los incentivos de la comunidad, que a uno nunca se le hubiera ocurrido. Entonces, claro, eso me parece muy bacano. No, me pareció súper lindo escucharlo porque me pongo a pensar que de verdad piensan como comunidad. Al final es que somos comunidad. Los seres humanos estamos diseñados para trabajar en conjunto. Uno individual de pronto llega rápido a algún lado, pero no llega muy lejos. Sí. Entonces me parece muy lindo el mensaje detrás de eso también, de pensar en comunidad a largo plazo. Es que nosotros vamos a estar juntos 20, 30 años, 100 años y la generación que viene, cómo pueda beneficiarse de esas bicicletas. Me parece muy lindo el concepto porque trascendemos a resolver un problema específico en este momento y hasta económico en este momento. Es que ni siquiera es un tema económico, se vuelve un tema de cómo construimos lo que de cómo evolucionamos todos juntos. Sí, me parece lindísimo el concepto, un gran mensaje. Ya que esta comunidad tiró el tema de movilidad eléctrica como proyección a largo plazo, justamente ahora en el mercado colombiano eso se está popularizando mucho. Tú que estás como metida en este tema de entender la energía y la movilidad limpia, que cuéntanos un poco esa perspectiva. ¿Qué has visto? ¿Qué barreras hay en esta línea? Cosas positivas, negativas o cosas no tan positivas en este momento. ¿Cómo qué proyección ves en esa línea? Bueno, en realidad todo partió después de esta comunidad energética en la que teníamos un sistema súper robusto con una batería gigante para que la comunidad pudiera generar y vender energía.
Y decíamos, sí, este sistema es muy bacano, pero necesita una financiación muy alta. Ahí había unos financiadores grandotes. Entonces decíamos, si un proyecto de verdad se quisiera desarrollar, tener almacenamiento de energía es muy caro. Claro. Pero, ¿por cuánto tiempo está parqueado un carro, un vehículo eléctrico? Pues por más, cerca del 95-97% del tiempo está parqueado un carro. Y un carro eléctrico es una batería que podríamos usar para pasarle energía al sistema o para almacenar energía. Interesante. Hay estudios que dicen que en el trayecto de la casa al trabajo uno se gasta aproximadamente un 20% de la energía del vehículo. Voy a poner mi caso en particular. Yo tengo un carro eléctrico de Sabaneta a la EIA, me gasto un 16% diario. Si uno piensa que el vehículo está parqueado ahí todo el día, uno podría pensar en que la batería de ese vehículo podría ser un activo para el sistema de la energía para estar compartiendo energía. Una batería móvil en vez de un vehículo. Es muy interesante. Entonces, si nos imaginamos la ciudad como con un montón de baterías móviles a futuro, yo creo que el vehículo eléctrico es un elemento disruptivo del sistema que se viene. Claro, a mí me parece un concepto muy interesante y muy disruptivo, pero ahí me entra que invita completamente a pensar nuestras ciudades como comunidad, que claramente surgió desde esta comunidad energética. Lo que pasa es que a veces desde el sistema social, económico en el que vivimos, somos muy individualistas en muchas decisiones, pero ahí sí invitaría a ver una comunidad en diferentes escalas. Puede ser el barrio, como puede ser, pero cuando ya lo empezamos a ver, pero es que yo me salgo de mi barrio en mi batería móvil, yo tengo que pensar en comunidad y que otro va a venir acá y no pensar en, ay, yo le voy a llevar energía al otro. No, todos, es una energía colectiva. Eso me parece un concepto bien disruptivo. Hay que trabajar socialmente con mucha... E incluso descentraliza mucho más el tema de la energía, porque decimos, listo, tenemos energía que se genera grandota, no sé, una represa, unos sistemas gigantes. Si pensamos en que los barrios son empresas de energía y cada casa tiene su generación y cada individuo tiene su posibilidad de almacenar, yo podría tranquilamente, y ahí nos metemos a otro tema que es mercados de energía, yo podría tranquilamente pensar en qué momento le vendo al sistema al mejor precio la energía que tengo almacenada en mi carro. Y ahí entra un proyecto que hicimos que se llama eVelocity, que tiene una tecnología que se llama Vehicle to Grid, del vehículo a la red. Y es la capacidad bidireccional de los carros de compartir energía, es decir, yo paso y cargo. Y ese compartir se hace de modo estratégico, es decir, que necesitamos pura analítica de datos y predicción de comportamiento humano. Entonces, para volver a conectar con el principio de todo. Entonces, si yo sé que Julie, que es un ser humano que genera patrones de comportamiento en el sistema que son tremendamente predecibles, va a estar parqueada de tal hora a tal hora, y además le pongo un rango ahí como de emergencia para no dejar a Julie varada por si pasa algo a medianoche. Pero si yo sé que el 99.9% del tiempo del carro está a esta hora y tiene esta capacidad de almacenar o de compartir, pues yo podría utilizar ese activo y el sistema se descentralizaría completamente, porque así yo no necesito una infraestructura robusta para almacenar, que es uno de los puntos más caros, almacenar energía. Claro, a eso iba yo. También empezamos a disminuir costos porque ya no todo está lejos, la pérdida por toda la de potencia que traer la energía de donde sea que la traigamos. Empiezan a haber otros temas ya técnicos que no conozco, pero entendiendo el concepto seguramente pueden disminuir los costos energéticos, si hay producción limpia en cada punto, empiezan a sumar muchas cosas. Ya tocaría empezar a ver esos modelos económicos de no seamos hippies de entregar mi energía y regalarla, sino yo te la vendo. ¿Cuánto me das si yo te la vendo? Yo produzco en mi casa, vengo y se la vendo al trabajo mientras estoy dando clases o sea el trabajo que tenga. Entonces como una combinación de factores que claro, se vuelve disruptivo, y aquí el trabajo social con la comunidad, como que
algo tan diferente a lo que pensamos tradicionalmente necesita mucho trabajo de comunicación con las personas, que son al final el factor importante para poder hacer esto. Pero aparte técnicamente, predecir, pero cómo funciona esto desde la parte energética. Los ingenieros tienen que decir eso cómo funciona para que yo tenga confianza en, voy a dejar que mi carro no sea mi carro, sino mi batería. Entonces, no, me resetea la cabeza bastante, me invitas a buscar información y a ver esto en perspectiva. ¿Qué estás haciendo ahora? Ya nos has contado mucho de todos los que, pues, todo ese mapa y ese rompecabezas que se armó para llegar a estas teorías que están bastante locas, pero en este momento en el grupo de investigación que lideras, ¿qué caminos ven, qué vislumbran como para irle dando forma para los que están interesados? Primero hay mucho de consultar ya, porque por lo menos que se hayan hecho ahí pero si alguien quiere mirar hacia adelante, ¿cuál es el camino que estás viendo? Bueno, ahorita con Energía es un reto gigante, es reciente mi llegada a Energía y hay 4 líneas que en el grupo se trabajan. Una es la transición energética, otra es la implementación de estos proyectos de energía renovable de fuentes no convencionales, y ahí entran comunidades energéticas. Y Energía también había desarrollado hace unos años una comunidad energética aquí en Medellín. Está el tema de mercados de energía, que son esas transacciones de la energía que queremos que vayan a un modelo más descentralizado y que el usuario final entre a negociar ahí. Eso se llama peer-to-peer y es: yo genero energía, generalmente de unos paneles fotovoltaicos, y te la puedo vender a vos, Juan David, y podemos ser hippies en el sentido que nos interesa reducir las emisiones de CO2 del sistema, pero también tenemos una transacción. Alma capitalista también. Sí, alma capitalista, eso no, claro, no va en contravía. Y tenemos todo lo de la movilidad sostenible como ese actor ahí que se engancha al modelo de energía. Hay un factor que es bacano ahí mencionar, y es que siempre el sistema de energía y el sistema de transporte se habían pensado independientemente. En este momento, y por eso decía que el vehículo eléctrico es disruptivo, en este momento ese mundo se empieza a unir, y en esa unión tenemos 2 caminos. Uno es decir, no me importa qué pase con los vehículos eléctricos, cada quien haga lo suyo y cargue cuando pueda y donde pueda. Resuelva. Y eso nos va a incrementar probablemente las emisiones de CO2 del sistema de energía, porque seguramente, como somos humanos, vamos a llegar a la casa, vamos a conectar el vehículo eléctrico, vamos a prender el televisor, vamos a prender la estufa, y todo las emisiones, todo al tiempo. Entonces sobrecargamos el sistema. Exactamente. O tenemos otra opción que es: venga, tenemos un activo que se puede proyectar a futuro y yo puedo administrarlo. Y esa administración con eVelocity probamos que si tenemos vehículos eléctricos compartiendo la energía a un edificio, no solo no necesariamente no incrementamos las emisiones de CO2 de ese edificio, sino que hasta las podemos reducir. Entonces entra como un actor muy interesante para resolver problemas de descarbonización del sistema energético y de las ciudades en temas de movilidad. Entonces ahorita me decías, ¿cómo ves el carro eléctrico? Yo lo veo como una gran oportunidad. Sí, viéndolo con esta perspectiva, no es un tema de movilidad, es mucho más y puede generar mucho más en el sistema energético nacional, mundial. Cada zona tendrá que evaluarlo. Se me vinieron 2 ideas a la cabeza y quisiera como indagar en ellas. La primera es como ¿qué has visto en el marco legal respecto a esto? Por cómo se manejan estos temas de esa transacción energética. ¿Hay vacíos? ¿Hay algo normatizado? ¿Se puede, digamos que hay barreras legales, o por el contrario hay oportunidades? Porque pues podría decirse no pueden comercializar energía sin tener tal y tal y tal licencia. No sé cómo funciona, ahí sí hablo desde la ignorancia completa, pero legalmente esto, ¿cómo lo has visto en los proyectos que has afrontado? ¿No hay barreras? ¿Hay más oportunidades que barreras?
Yo creo que hay más oportunidades que barreras y creo que la barrera principal es en el cómo conectamos todos los sistemas. En este momento estamos pensando que el edificio va por un lado, el carro va por otro lado, el sistema de energía va por otro lado. Incluso si uno intenta recolectar datos de cada sistema, todos vienen en valores diferentes, en unidades diferentes, en frecuencias diferentes. Y para que un sistema de estos funcione, hay que conectar muchos nodos y que entre esos nodos se conversen. Porque si yo le quiero decir, preguntar al usuario final, hacerle una pregunta muy sencilla, como ¿quieres venderle al sistema, no sé, 10 kilovatios de tu carga? Yo tengo que haber cruzado mucha información, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el precio de la energía, con las emisiones de CO2 del sistema, con la demanda que me está generando el edificio, con el comportamiento del ser humano. Entonces, para mí, la estrategia, o como yo lo veo a futuro, tiene que existir como una especie de Energy Hub o como un centralizador de toda la información que le permita a uno entregar esa información súper sencilla, porque al usuario final hay que decirle, 1 kilovatio vale tanto, ¿lo vende o no lo vende? Y ya. Pero esa simplificación de la información necesita mucho tiene detrás. un montón de ecuaciones por detrás de predicción. Sí, y también toca aterrizar el tema a la predicción de los factores humanos, porque seguramente ahí aparece la variable miedo a quedarme sin batería. Yo te vendo, pero ¿hasta dónde? Y para eso hay que también de alguna manera traducirle y mostrar ejemplos, explicar, pues tiene que haber una conversación en torno a eso y también buscar la manera de traducirle de manera sencilla al usuario final esto, porque digamos que uno puede llegar a fórmulas y a decir, lo puedes hacer hasta tal porcentaje, y no me vas a convencer, convénceme de otra manera, no me muestres fórmulas porque tengo miedo y el miedo no se racionaliza de esa manera. Entonces me parece importante esa línea. Y quiero volverme un poquito a la conversación. Ahora, algo que mencionabas que me pareció muy impactante es en la sobrecarga del sistema de la matriz energética. Claro, si yo llego y conecto mi carro en la casa y en ese mismo momento es cuando más uso toda la energía en mi casa, porque en el día es como poquito, pero tampoco está el carro conectado. Entonces el sistema está jalando energía a tope y si todos tenemos carro eléctrico, todo jalando a tope, eso va a colapsar la red. Y me hizo acordar mientras lo decías que justo pasó en Australia en el último verano, que fue el año pasado, que fue tan caluroso que todo el mundo conectó a tope los aires acondicionados, pero a tope, porque como que estaban, y de un momento a otro corte de energía, colapsó la red, digo, no, ya no doy más. Entonces mira, aquí hay otros riesgos asociados, aparte de costo, de la estabilidad del sistema y todo, terminamos encareciendo todo porque y buscar más energía, y puede que solo necesitemos 10 kilovatios por poner números chiquitos, pero tenemos que producir 20 para que esto funcione, porque hay momentos de picos muy, muy extremos. Entonces creo que hay muchas piecitas que hay que juntar y poner a dialogar. Me parece muy interesante ese concepto. Te digo algo ahí. Yo creo que ahí es fundamental que ese usuario final, que ya decimos que es un prosumidor, produce y consume energía, sea activo en todo ese proceso, porque si esperamos que, no sé, toda la energía venga de ese sistema centralizado, ahí es cuando generamos como ese problema entre la demanda de energía. Y hay otra cosa, y es esa conversación entre los datos de los patrones de comportamiento. Ya tenemos disponibles tecnologías, por ejemplo, de Smart Charging, que es un cargador que yo conecto, pero no necesariamente carga inmediatamente el vehículo, o no necesariamente me entrega toda la capacidad máxima de carga de ese cargador, sino que empieza a regular. Entonces empiezan a ser importantes artefactos como los cargadores, los puntos de carga. No siempre cargar más rápido es mejor en términos de la vida de la batería, en términos de qué capacidad tiene el sistema para entregar en ese momento, pero si a eso le combinamos todas las variables de predicción de qué hace la gente, uno no necesariamente necesita una carga rápida si el vehículo está parqueado el 95% del tiempo. Entonces es esa conversación entre la disponibilidad, el usuario activo que genera y
el entendimiento que la tecnología puede ser ese punto que nos permita comunicar al usuario y a esa infraestructura grandota para uno poder hacer esas transacciones. Súper. Yo creo que hoy abres muchas ideas, por lo menos en mi cabeza, espero que en la de los oyentes también. Te voy a invitar un poco para ir aterrizando ideas. Dos cosas. Si me puedes, porfa, si nos puedes compartir como dónde podemos encontrar información respecto a esto, como para no entrar al mundo infinito de la web, sino dónde hay información que nutra para esos primeros acercamientos a estas líneas. Y la segunda, ¿cuál sería el mensaje que te parecería más importante dejarle a los oyentes después de todo lo que hemos hablado? Porque hablamos un poquito de todo, un brochazo rápido, varias cosas, como mira, no se les puede olvidar esto, tengan conciencia en esto, como dejar algo que te nazca, como para darle cierre a esta conversación, y bueno, ¿y dónde podemos encontrar información? Bueno, entonces, desde el grupo de investigación Energía, estamos trabajando ahora en construir proyectos de comunidades energéticas, estamos trabajando también en proyectos de movilidad. Yo creo que a través de la página del grupo de investigación de Energía pueden encontrar algunos referentes y temas al respecto. Yo también tengo varias publicaciones en esa línea de Vehicle to Grid, del rol del vehículo eléctrico en la planeación de esas ciudades futuras, comunidades energéticas. Definitivamente la Universidad de Nottingham y el grupo Buildings, Energy and Environment son un muy buen referente para temas de comunidad energética también. Un ejemplo local es la comunidad energética de La Estrecha, que fue desarrollada por Energía. También hay información al respecto. Si me quieren contactar a mí, julie.waldron@eia.edu.co. Ahí les comparto información o artículos o todo lo que, o si quieren conversar más al respecto. Yo creo que de todo esto viene el pensarnos las ciudades futuras, ¿cierto? Pensar que esa infraestructura gigante, como de pocos actores, hipercentralizada, hay que descentralizarla, hay que darle participación al usuario final. Hay que pensar en que hay que desregular un poquito, hay que descentralizar, hay que democratizar todos estos aspectos de la energía. Desde la academia yo creo que tenemos un rol fundamental porque somos ese ente que comunica, ese ente que facilita. A mí me gusta pensar mucho las universidades como campus vivos o laboratorios vivos para experimentar esas tecnologías que todavía no estamos muy seguros si deberíamos sacarlas al mercado o no. Nosotros somos esa plataforma para hacer ese tipo de proyectos. Entonces, invitarlos a que nos soñemos esas ciudades futuras con participación de la gente y como con las personas y el ser humano en el centro, en el corazón del sistema. Eso yo creo que es lo que va a hacer que todo esto funcione mejor. Perfecto, yo creo que ahí nos dejas unos grandes mensajes. Yo creo que este capítulo lo vamos cerrando con ese mensaje y esa reflexión. No sé, ya diste tus datos, pero si quieres dar alguna referencia donde los pueden encontrar, si alguna otra página o algo adicional, y ya con esto podemos ir cerrando. No, esos son los datos e invitarlos cuando quieran a nuestro campus en Las Palmas a conversar de temas de energía. Y hacer proyectos en conjunto. Y hacer proyectos, demostradores. Si tienen alguna idea loca, somos las personas para soñar. Súper, bueno, muchas gracias Julie por aceptar esta invitación y por compartir todo esto tan enriquecedor. A ti Juan por la invitación. Recuerden que MAD está disponible a través de Spotify como MAD Locos por la Arquitectura. También pueden encontrarnos en Instagram como MAD Podcast. Allí encontrarán videos, resúmenes, el perfil de todos nuestros invitados y por supuesto, más locuras contadas de la mano de los expertos. Recuerda darle like a este episodio e invitar a tus amigos a seguir este lindo espacio. Si tienes un tema y quieres acompañarnos, no dudes en escribirnos en nuestras redes sociales, seguro te leemos. Gracias por escucharnos, nos vemos en un próximo episodio de MAD, Locos por la Arquitectura.